Que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Quiero enfatizar el versículo 38, donde dice el Espíritu Santo: entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hace 2900 años cayó el fuego divino sobre el monte Carmelo, sobre el altar de Elías. El monte Carmelo está cerca del mar Mediterráneo. No es un monte muy alto, de unos 600 metros de altura, y está cerca de la ciudad del día de hoy, de la ciudad de Haifa, que es el principal puerto de Israel. Y en este lugar se celebró un tremendo desafío, por causa de que Acab, rey de Israel, y Jezabel, su esposa, que era una princesa gentil, hija del rey de Sidón, que servían a los Baales, que precisamente eran los dioses de los cananeos y los fenicios, y esta era una mujer completamente idólatra y pagana. Y ella influenció mucho sobre la vida de su esposo, el rey Acab, porque ella era gentil y Acab era del pueblo de Dios. Pero ambos eran impíos, de tal manera que empezaron a apartar al pueblo del Señor de los caminos de Dios. Inclusive Jezabel le daba alimentaba, daba de comer a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, que es una diosa pagana. Todo el pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor. Solamente unos cuantos, entre ellos Elías, permanecían fieles a Dios. Y por lo tanto Dios trajo una tremenda sequía por 3 años y medio, por una oración y la fe en el Señor del gran profeta Elías. Dios detuvo la lluvia. Qué tremenda fe y qué tremendo el poder de la oración. Pero esto era un juicio que Dios había traído sobre el pueblo por causa de haberse apartado de los caminos de Dios. Tiene una entrevista Elías con Acab para decirle que quería demostrarle a él y a los profetas impíos que Jehová era el Dios de Israel y que no eran los Baales ni la diosa Acera. Lo desafía a tener en el monte Carmelo, de parte de lo que ya leímos en esta noche en la Biblia. Se reunió el pueblo de Israel junto con Elías, trajeron 2 bueyes, y primeramente el pueblo de Israel, guiado por los profetas de Baal, pusieron el holocausto sobre el altar, leña. Y todos los profetas y el pueblo de Israel, especialmente, imagino, los líderes, los jefes de familia, empezaron a orar. Imagínense ustedes, el pueblo escogido por Dios ahora estaba orando, danzando, pidiéndole a los Baales que cayese fuego sobre su altar, porque el desafío era que el fuego que cayera sobre el altar, ese era al Dios al que iban a servir.
Y estuvieron en la mañana, en la tarde, danzando, inclusive sajándose su cuerpo hasta que saliera la sangre. Un espectáculo cruento, tremendo. Pero claro, Baal no existe, es decir, Baal solamente está en la mente de los hombres, es solamente obra de manos de hombres. No puede escuchar, porque realmente los dioses falsos no existen. Solamente tenemos un Dios vivo y verdadero, el cual escucha la oración y existe. Por eso no contestó esa oración ese Dios que no tiene vida. Después le tocó el lugar a Elías. Él puso 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, pueblo amado por el Señor hasta el día de hoy, pueblo escogido de Dios hasta el día de hoy. Claro, como nación es escogida por Dios, pero el judío que no reciba a Cristo como el Mesías pierde su alma. Pero nuestros ojos deben estar siempre fijos en el pueblo de Israel, porque ahí está el calendario y el reloj de Dios está precisamente en la tierra de Israel. Entonces, después de haber colocado el altar, puso el animal en pedazos. Y para que, ya ven que los judíos, ¿verdad?, pues a veces tienen mucha suspicacia. Dijo Elías en su interior, para que no tenga ninguna suspicacia, voy a pedir que pongan 12 cántaros de agua sobre el altar, y llenaron, ¿verdad?, de agua todo el altar, de tal manera que el agua corría y llenó la zanja que habían hecho alrededor del altar. Y con una simple, sencilla y poderosa oración de fe, Elías no solamente oró con fe, sino que era un hombre de fe, y por la fe que él tenía, por eso le fue fácil confiar en el Señor, porque podía confiar en él porque hacía la voluntad de Dios. Y solamente cuando hacemos la voluntad de Dios podemos orar en la voluntad de Dios, y Dios contesta las oraciones. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y no estamos en la voluntad de Dios, es muy difícil orar en la voluntad de Dios, y por eso nuestras oraciones no son contestadas. Una poderosa oración de fe hizo que el fuego de Dios cayera sobre el altar. Fue un fuego real, no fue una visión. Consumió el holocausto, consumió la leña, el agua y las piedras. Se necesitan 1200 grados de temperatura para poder derretir la roca. Así es que fue un fuego real, pero era un fuego de Dios, porque cayó del cielo. Un fuego milagroso, porque quemó todo sobrenaturalmente. Y era un fuego de Dios, porque fue la contestación de una oración. Amados hermanos de esta iglesia, de la cual yo me siento orgulloso de ser, mi esposa y yo, de ser miembros de la misma, y tener al hermano Torango como nuestro pastor. Les exhorto, hermanos, que sigamos los ejemplos de estos hombres como Elías, de gran fe, rendidos a hacer la voluntad del Señor. Después, hermanos, de que cayó el fuego de Dios, y después de que mandó matar y con su propia mano mató a todos estos profetas impíos y paganos, vino la lluvia abundante, y también por la oración de Elías. Pero Elías fue un profeta, pero como cualquiera de nosotros, lleno de tentaciones, de temores. Cuando lo amenazó Jezabel en matarle, tuvo mucho miedo y huyó para salvar su vida. Pero fue un hombre de fe, y nosotros, siendo semejantes a él, podemos tener la fe que tuvo Elías, para que el fuego del Señor esté en nuestras vidas para cumplir con su voluntad. Hoy en día hay una necesidad muy grande del fuego de Dios, para que la gente pueda conocer a Cristo Jesús. Cuando el fuego cayó sobre el altar de Elías, dijeron: Jehová realmente es Dios. El pueblo escogido del Señor volvió otra vez a su Salvador. No sabemos hasta qué punto, porque vinieron otros reyes también impíos después de acá. Pero hoy en el siglo XXI queremos decirles, hermanos, y todos lo sabemos, no es cosa nueva, que afuera hay una sequía terrible espiritual en todo el mundo. Pero cerca de nosotros podemos ver esta sequía con nuestros vecinos, el compañero de la escuela, del trabajo, el compañero del avión. Hace varios años nosotros vivíamos en una calle que se llama Cynthia Circle, aquí en McAllen, como a unas 3-4 cuadras de la casa. Yo tenía que pasar por enfrente de una casa donde había un hombre joven que lo veía a veces cortando el pasto, es decir, el dueño de la casa, él mismo cortaba el pasto de su casa. Pero supimos un día que él acababa de asesinar a su esposa
y había huido y había dejado a su pequeña niña junto a su madre muerta ahí en la casa. No nos imaginábamos el hambre, la sed espiritual que había en esa familia. Y así puede ser, hermanos, que el que esté delante de nosotros, detrás de nosotros, en nuestras casas, en nuestros pupitres o en la mesa del trabajo, tienen una grande necesidad espiritual, y nosotros debemos ser conscientes de esto, que hay una grande sequía en sus vidas y que necesitan del Señor, pero solamente el Señor puede llegar a sus vidas si tenemos el fuego del Espíritu Santo, el fuego que viene del cielo, para que la gente comprenda que Jesucristo realmente es el Salvador de ellos y nuestro. Afuera hay un endurecimiento muy grande de los dictados de la conciencia. La Biblia nos dice que Dios ha escrito su ley en el corazón de todo ser humano. Por eso no hay excusa. Todo ser humano nace con la ley escrita de Dios en sus corazones y nos ha dado conciencia. Por lo tanto, no importa si las personas son ateas, ellos saben castigar el bien, castigar el mal y premiar el bien, porque todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en sus corazones y que va de acuerdo con la palabra impresa en la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios desde la primera palabra del Génesis hasta el último del Apocalipsis, inspirada por el Espíritu Santo, infalible, inerrante y maravillosa. Y nosotros como cristianos debemos de amar este santo libro, leerlo, practicar las enseñanzas de la Biblia, y nuestra vida estará llena de los dictados de la palabra del Señor para nuestros corazones. Pero afuera, me refiero fuera del pueblo de Dios, está ese endurecimiento de los dictados a la conciencia, porque ahora hay una perversión como nunca antes, porque la Biblia misma lo profetizó por las palabras de Jesucristo, que Él dijo que en los últimos tiempos el mal se iba a aumentar, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos y oyendo con nuestros propios oídos. Hoy se está sirviendo al Dios de la tolerancia, porque el pueblo de Dios es muy cobarde y no nos podemos poner, hermanos, en pie con nuestras convicciones acerca de lo que la Biblia, la palabra del Señor dice, y somos arrastrados por corriente de la derecha o de la izquierda, pero no estamos firmes en la palabra de Dios. Afuera hay un endurecimiento de la conciencia, porque los seres humanos ahora están sirviendo al Dios de la condescendencia, los apetitos de la carne y los placeres de este mundo, por falta de convicciones y decisiones. Y a veces esto también está dentro de la iglesia. También se está sirviendo a ese Dios, el Dios de ser presurosos y deseosos de satisfacer los deseos de la carne. Allá afuera, desgraciadamente, puede ser que aquí adentro, y puede ser que dentro de esta iglesia hay una persona que se sienta apresurada para aceptar y para hacer los deseos de la carne. ¿Y qué acerca del Dios sexo, del Dios sexo ilegal o sexo pecaminoso y todas sus ramificaciones? Se le está sirviendo como Dios, tanto como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía, las orgías. Se le está sirviendo, y aún dentro de las iglesias ha habido devastadores pecados de este tipo. Y es muy triste que, así como el pueblo de Israel se apartó del Señor y Dios tuvo que llamar a Elías y tener este desafío, es muy triste que le haya pasado esto a Israel, y es muy triste que los que hemos sido lavados y emblanquecidos por la sangre del Hijo de Dios, sirvamos a dioses ajenos y apostatemos de la fe y de nuestra obediencia y dedicación a Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Pero no solamente hay estos dioses afuera, hay otros dioses más. En California, por ejemplo, tienen peregrinaciones para honrar a la diosa, la Virgen de Guadalupe. Allá en Cuba, la Virgen del Cobre. Fátima, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, la Virgen del Pilar en España, la Virgen en Zaragoza, la Virgen de Macarena en Sevilla. Y el pueblo está sirviendo a estas vírgenes, a estos diosas paganas, las sirven con todo su corazón, y lo hay en Estados Unidos. Y oran a ellos, dependen de ellos y las aman. Y creen que son Dios y que pueden responder sus oraciones. Están más arriba que el Señor Jesucristo. Pero todas estas apariciones, que se dice que son apariciones de María, no son de Dios. Y estas vírgenes, estas apariciones, o fueron hechas por las manos humanas de alguien, o fue hecho por
el mismo diablo. Porque el Señor en los 10 mandamientos habla acerca de que nosotros no debemos de tener dioses ajenos delante del Señor. Cuando este país se fundó amando a un solo Dios y a su Hijo Jesucristo. Y a veces los Estados Unidos han sido fuertes en tener convicciones en cuanto a inmigración, en cuanto a cuestiones de finanzas y la economía, pero creo que ha habido una pequeña falla, porque un hermano en California, un americano, Charles Wilson, amigo mío, me dijo: nuestro país está invadido por todas las religiones del mundo. Y es cierto, habiendo sido este un gran país, y lo sigue siendo, pero ahora va en decadencia por causa de que han entrado muchos dioses ajenos delante de la presencia del Señor. Por eso yo quiero decirles, hermanos, que es necesario tener la visión del fuego de Dios, del día final, para que nuestro corazón se vuelva en favor de las almas que no conocen a Cristo Jesús. Dios va a juzgar con su fuego divino a esta tierra en el fin del mundo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12, dice Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. El fuego de Dios viene, tan seguro como ustedes y yo estamos aquí en este templo, viene a consumir totalmente la tierra y el universo. Así lo dice la palabra del Señor. No solamente la tierra, sino que dice el Espíritu de Dios que los cielos pasarán con gran estruendo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Este fuego va a acabar con nuestras casas, los edificios, con la Casa Blanca, sí, va a ser consumido por el fuego divino. Está sumamente protegida, pero no puede evitar el fuego divino. El Kremlin va a ser quemado. La palabra Kremlin en ruso significa fortaleza. Ahí se encuentran 3 catedrales, palacios y murallas. Van a ser consumidos por el pueblo de Dios. Va a ser consumido el Vaticano. Ahí está el palacio donde reside el Papa, la Basílica de San Pedro, el Museo Vaticano, la Capilla Sixtina y más palacios. Va a ser quemado por el fuego divino. Las imponentes cataratas del Niágara van a ser quemadas por el fuego divino. Las masas inmensas del Océano Pacífico y el Atlántico van a ser quemados por el fuego divino. Los 5 continentes en el cual nosotros residimos, continente americano, van a ser consumidos por el fuego divino. Pero sobre todo, los incrédulos van a ser consumidos por ese tremendo fuego. Si hoy cayera este fuego divino sobre la tierra, 5.400 millones de personas serían quemados por este fuego divino, y solamente 600 millones se irían con Cristo al cielo. Esto nos debe motivar a traer almas a los pies del Señor Jesús. Pero también no solamente el fuego en el fin del mundo, sino el fuego del infierno debe motivarnos a hacer la obra misionera, ya que en esta noche se está celebrando una noche especial por la Femenil de Misiones, porque hay un fuego de Dios en el infierno, fuego de Dios en el infierno. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios ha preparado estas llamas con su fuego divino, estas llamas divinas del infierno, para el diablo y sus ángeles y para todas aquellas personas que mueren sin Cristo y sin esperanza. Y no hay excusa. La persona, aunque no haya escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo, por sus pecados es imposible que entren al cielo, porque si entraran al cielo por no escuchar el Evangelio, entonces quiere decir que la ignorancia del Evangelio puede salvar a las personas, pero no puede entrar un solo pecado al cielo, y todo ser humano es pecador. Es por eso importantísimo la obra misionera para llevar el mensaje de Cristo a aquellas personas que pueden ser salvas y no pudieron ser salvas porque nosotros no hicimos la obra misionera evangelística. Tengo un cassette de un hombre de Nigeria. No lo entendí, y bueno, entendí el 80%, 90% porque no habla muy bien el inglés. Él murió pero con mucho rencor en contra de su esposa. Y tuvo una muerte clínica, volvió a la vida, quizás estuvo muerto unos 2 o 3 minutos y volvió a la vida. Y volver a la vida, buscó inmediatamente un pastor para que le hablara de Cristo. Y se arrepintió de su pecado, del rencor. Y en el mensaje que yo escuché, predicaba con una unción muy grande del Espíritu Santo, invitaba a las gentes a dejar todo rencor
y que creyeran en la realidad del infierno. Dice, porque yo experimenté unos momentos las horribles llamas de la condenación eterna. Y así está la gente, aunque tengan casas hermosas, automóviles preciosos, la gente sin Cristo va a estar en estas llamas eternas, y hay muchas personas ya en la condenación porque no recibieron a Cristo como Salvador. Por lo tanto, es necesario, y esto me lleva a pensar, en la necesidad de que el fuego de Dios esté ardiendo en nuestras vidas. El fuego de Dios lo podemos o lo tenemos ya en nuestro corazón, pero a veces no nos damos cuenta de que ya tenemos al Espíritu Santo. Nos dice Hechos capítulo 2, versículos de 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Un viento recio, pero no era un viento recio, era el Espíritu Santo que había entrado al aposento alto, que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, o sea, llamas en sus vidas. Pero no eran llamas, era la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es fuego consumidor. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives, habla de fuego, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cristo Jesús es, Cristo mismo es el fuego del amor de Dios. Él dejó su trono de gloria y murió en la cruz del Calvario. Oh, ese fuego del amor de Dios y de Cristo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Y ese debe ser nuestra pasión y nuestra vida. Cristo y este crucificado que derramó su sangre para salvar al mundo de sus pecados. Para avivar, hermanos queridos, este fuego debemos hacer algunas cositas para terminar. Pero quiero decirte que cuando Cristo entró al corazón, entró el Espíritu Santo. Pero debemos hacerlo nuestro, hermanos, de entender que es el fuego de Dios que está en nuestro corazón, que arde con la pasión por los perdidos. Y debemos, hermanos, dejarlo actuar en nosotros. Estaban dos hombres pescando. Estaban un poco lejos uno del otro, y notaba uno de los pescadores que uno de ellos sacaba peces grandes y los tiraba, pero se quedaba con los peces chiquitos. Sorprendido fue este hombre pescador al preguntarle al otro pescador que por qué él estaba tirando los peces grandes y solamente guardando los peces pequeñitos, pescados pequeñitos. Dijo, es que mi sartén es muy chiquito y por eso tengo que guardar solamente los pescados pequeñitos. Y hermanos, si nosotros dejamos así nuestro corazón pequeñito, así vamos a dejar actuar al Espíritu de Dios. Pero hermanos, abramos nuestro corazón a la presencia y al poder del Espíritu Santo para manifestar el amor de Cristo en la cruz del Calvario, que puede salvar a los hombres y a las mujeres de su pecado. Por eso Jesucristo, dando la gran comisión a sus discípulos en Juan 20, 21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, así como el Padre envió al Hijo a la tierra, el Hijo nos envía a nosotros para conquistar este mundo para Cristo. No hay tiempo que perder, hermanos. El mundo está perdido en su pecado. Tenemos que dejarlo nosotros y con la pasión de Cristo ir a buscar a las almas perdidas. Yo quisiera que todo mundo fuera evangelista, hermanos, que todo mundo fuera misionero para ganar las almas a Cristo, para Cristo. No podemos hacer cosa más maravillosa que hacer la obra de nuestro bendito Salvador. Ganar almas, hacer la obra misionera, trae gozo. Recuerdo allá en la Ciudad de México, ya estoy terminando, hermanos. En la Ciudad de México, fuimos una ocasión a una penitenciaría, la principal. Fuimos varios hermanos y fue un hermano que se llamaba, porque ya murió, está con Cristo. Hermano Luis, un hombre muy bueno, un hombre de Dios. Pero siempre notaba yo que tenía una apariencia un poquito como triste. Y él nos acompañó a la cárcel en la Ciudad de México. Fuimos de celda en celda a ver a los presos. Y quedamos de vernos 2 horas después en un parque que está fuera de la penitenciaría, o sea, de la cárcel. Y recuerdo que salimos algunos y de repente veo que sale una persona, no la reconocía quién era. Dije, ¿quién será esa persona? Y se acercaba, no la podía reconocer. Y ya cuando la tenía como a 3, 4 metros de mí, me di cuenta que era el hermano Luis. No lo reconocía. Tenía la gloria del Señor en su rostro. Pero lo más impactante, tenía el gozo del Señor. Nunca lo había visto tan feliz. Más bien nunca lo había visto feliz. Pero esta ocasión estaba sumamente feliz. Porque el compartir el mensaje de Cristo, el edificar las almas para el Señor, trae un gozo divino y lleno de gloria.
Adoniram Judson, ustedes han oído hablar de él, se graduó de la universidad, se graduó del seminario, y una iglesia en Boston, Massachusetts, que era muy rica, prominente la iglesia, le hizo una invitación para que fuera el copastor de la iglesia. Iba a tener un gran sueldo y iba a vivir ahí cerca de su casa, de su mamá y de su hermana. Todo el mundo lo felicitó, y su mamá y su hermana estaban felices porque iban a tener a su hermano cerca de ellas. Pero Adoniram dijo: no puedo aceptarlo. Mi trabajo no está aquí. El Señor me está llamando más allá de los mares, y quedarme aquí, aunque yo sirviera a Dios, solamente sería una obediencia a medias. Le costó mucho dejar a su madre. Hubo un gran quebrantamiento al corazón de la familia, pero él se fue a Birmania a compartir el mensaje de Cristo. Hasta el día de hoy, esta iglesia en Boston, Massachusetts, sigue rica y firme, predicando la palabra del Señor. Pero aquel hombre que lo dejó todo para vivir en un país, no solamente del tercer mundo, quizá del cuarto mundo, él entregó su vida. Y los convertidos que quedaron después de su muerte fueron más de 50,000. Y la obra del Señor creció tremendamente por causa de un Adoniram Judson, que él estuvo dispuesto a dejar que el fuego del Señor obrara en su vida para traer almas para Cristo, edificar iglesias para la gloria del Señor. Mi querido hermano, si Dios te ha estado llamando para dedicarte de tiempo completo a la obra del Señor, hoy es el día ya de decidirte. Querido hermano, si hay algo que te está deteniendo para la obra misionera, dar tu dinero a la obra misionera, dar tu tiempo, tu vida a la obra misionera, es el día hoy que debes decidirte para hacerlo. Yo quiero invitarte para que tomes un paso de fe y le digas sí al Señor.